Salmo 24 es una descripción muy bonita acerca de la grandeza de Dios, de la infinitud de Dios, de la inmensidad de Dios. Se trata a Dios de una forma que cualquiera que lo lea puede entenderlo. Salmo 24. ¿Sabéis? Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo lugar? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Amén. Bueno, hoy vamos a tratar la infinitud de Dios. Mi pregunta es si ahora mismo tú puedes pensar en esta palabra y definirla. ¿Podemos pensar en la palabra infinitud y definirla? ¿Qué diríamos? ¿Qué ilustración usaríamos? ¿Qué comparación usaríamos? ¿Qué significa la infinitud de Dios? La palabra en sí ya es una palabra inabarcable, ¿no? Porque la infinitud, la infinidad de Dios, ¿qué es la infinidad de Dios? Hay uno de los padres de la Iglesia, que fue Anselmo, escribió esto, dijo: en esta y en todas nuestras meditaciones sobre las cualidades y el contenido de Dios, pasamos más allá del poder de comprender de manera adecuada, y la elocuencia humana tampoco puede presentar un poder comparable a su grandeza. Los padres de la Iglesia son los primeros que intentan escribir para definir a Dios, y a la hora de usar explicaciones y a la hora de hablar, pues se encuentran con una dificultad, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿cómo describir la infinitud de Dios? Y sigue él diciendo: en la contemplación y manifestación de su majestad, toda elocuencia se queda muda. Y esto no estamos hablando que eran unos tuercebotas, ¿no? Era gente muy capaz. Pues él dice: cuando intentamos contemplar y manifestar la majestad, toda elocuencia se queda muda. Y con razón, todo esfuerzo mental resulta débil, porque Dios es mayor que la misma mente. No podemos concebir su grandeza. Sigue diciendo: no, si pudiéramos concebir su grandeza, Él sería inferior a la mente humana, que podría formar este concepto. Es decir, si yo puedo explicar la grandeza de Dios, Dios es más pequeño que mi mente y lo que yo pueda decir. Dice: Él es superior a todo lenguaje. No hay afirmación que lo pueda expresar. En realidad, si hubiese afirmación alguna que lo pudiera expresar, él sería inferior al habla humana, que podría captar y reunir con dicha afirmación todo cuanto él es. Y termina este comentario diciendo: todos nuestros pensamientos acerca de él serán inferiores a él, y nuestras expresiones más elevadas serán trivialidades comparadas con él. Yo os lo he dicho algunas veces, que siempre me sorprende cuando alguien dice acerca de la Biblia o algo acerca de Dios: bueno, esto es muy fácil, ¿no? Y me acuerdo de mí mismo y de cualquiera, ¿no? En el sentido de que, claro, la ignorancia es atrevida. Dice Proverbios 134:1, ¿no? La ignorancia es atrevida. Y cuando somos ignorantes, pues nos atrevemos a decir que esto es muy fácil. Un padre de la Iglesia como Anselmo dice: de fácil nada. No solamente no es fácil, sino que es imposible. Imposible. Por eso Jesús dijo que la vida eterna era conocerle a Él. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti,
El único Dios vivo y verdadero y es Jesucristo a quien has enviado. Es decir, una eternidad entera no llegará para llegar a medir un poco de quién y cómo es Dios. Él es infinito. La eternidad, ni una, ni dos, ni tres, ni 25 eternidades llegarán para llegar a definir un poco quién es Dios y cómo es Dios. Hace 600 años, una señora, una hermana, que se llamaba Lady Juliana, escribió un libro que se llamaba Viaje hacia el infinito. Porque fue un descubrimiento que ella hizo en este sentido cuando ella empezó a estudiar la Trinidad. Empezó a estudiar la Trinidad y cambió ella dice en el libro que cambió su vida y escribió cosas fantásticas con la Trinidad. Pero en el sentido de llegar, de la imposibilidad de llegar a explicar a ese Dios trino, ¿no? Pues yo quiero usar esto como un refuerzo para lo que estamos hablando de la infinitud de Dios. Después de estudiar y descubrir la Trinidad, su visión de Dios cambió. Y ella escribió lo siguiente y dijo, esto, o sea, hablando de la Trinidad y de quién era Dios, esto va más allá del cielo utilitario al cual anhela ir la mayoría de la gente, donde tendrá todo lo que quiere, una casa de 2 pisos, o sea, de 2 plantas, 2 coches, una fuente en el jardín, una piscina y calles de oro. En el sentido de que ella, cuando se vio enfrentada con la Trinidad y con la realidad de Dios, dijo, esto va más allá de lo que a veces nosotros deseamos, ¿no? Que vamos a ir al cielo y vamos a estar súper bien y no vamos a tener más maldad, ni enfermedades, ni nada, y vamos a tener esas ambiciones que tenemos. Ella dice, esto va más allá de todo eso. Por cierto, ahora ya hemos saltado eso aquí en la Iglesia Evangélica. No, aquí digo la Iglesia Evangélica porque nosotros somos Iglesia Evangélica, no porque eso lo enseñemos aquí. Pero ya ha saltado y ahora ya ni siquiera queremos esperar a esa buena vida en el cielo. Ya la queremos tener aquí. Y ya hay muchos libros cristianos los cuales están enfatizando que, hombre, las bendiciones de Dios y todo lo que Dios tiene es para aquí y ahora ya. Hay un libro que han vendido, ha sido un bestseller, se ha vendido millones de ese libro. Un hombre que se llama, sí, me acuerdo, no me acuerdo, el libro sí me acuerdo, el libro se llama Su mejor vida ahora. Su mejor vida ahora. No lo compré, por favor, o sea, si lo compráis, usarlo para avivar un poco la candela o algo así. Sí, él dice que él pasaba por mucho tiempo con su mujer, él vivía en un piso normal y pasaba todos los días con su mujer por una zona residencial donde había chalés, ¿no? Y ellos oraban para que esa era la casa de sus sueños, ¿no? Y el libro va de eso, de que su mejor vida ahora. Por eso digo que antes por lo menos decíamos, bueno, mansión gloriosa tengo yo en el cielo. Ahora no, ahora ya mansión gloriosa tengo yo en la Monacilla, ¿no? Lady Juliana dijo, y ¿cómo se llama, Manuel? Joel Osteen. Eso es, Joel Osteen. Él es hijo de un pastor muy famoso en Estados Unidos que se debe estar revolviendo en la tumba, porque era un hombre de los de verdad. Bueno, sigamos. Lady Juliana dijo y vio, el cielo será el cielo porque la Trinidad llenará nuestros corazones con gozo sin fin, nuestro amor eterno y gozo y felicidad sin fin. Ella cuando descubre la Trinidad y cuando su vida cambia, dice, vamos a ver, el cielo no es el típico sitio donde la gente quiere ir, que va a estar bien y que va a tener una casa de sus sueños y no sé qué. No. El cielo es el cielo porque Dios llenará nuestros corazones con gozo sin fin. Me encantó esto. Y ella dice, ¿por qué no somos felices? Y ella escribe, si todo esto es cierto, entonces, ¿por qué no tenemos todos una paz, una gran paz en el alma y en el espíritu? ¿Por qué los cristianos no son las personas más felices y más reposadas de todo el mundo?
Porque el argumento de ella es lógico, ¿no? O sea, si lo que nos espera a nosotros es un gozo sin fin con Dios, ¿por qué no somos felices? Y ella apunta a la causa. Dice, porque buscamos nuestro descanso en cosas que son demasiado pequeñas. Y en el libro tiene una ilustración de una avellana extraordinaria, ¿no? Porque ella dice que en una avellana, dice, aquí está el mundo entero, aquí está el universo entero en una avellana. Bueno, no voy a entrar en eso, pero yo he leído una reseña del libro, no sé si lo hay en español en completamente, pero es fantástico y es verdad. Por eso, cuando entramos a hablar de la infinitud de Dios, ¿qué nos hace felices en la vida? ¿Qué nos levanta la moral? ¿Una casa? ¿Un coche nuevo? ¿Una cuenta corriente, si puede ser de 6 cifras para estar tranquilitos? ¿Una jubilación en condiciones? ¿Qué nos da gozo? ¿Qué nos da gozo? Porque nosotros sabemos lo que es Dios, pero no somos felices porque nuestra mente está puesta en otras cosas. Por eso Pablo recomienda, ¿no?, a los cristianos, poner la vista en las cosas de arriba, donde Cristo está sentado. Todos dicen lo mismo, casi todos los escritores que han escrito algo sobre los atributos de Dios y sobre estas cosas concuerdan en lo mismo. Dicen, nuestro problema es que ponemos nuestra confianza en cosas y no en Dios. A la hora de hacer las aplicaciones es una aplicación que hacen con bastante frecuencia. Que Dios es, cuando estamos estudiando la infinitud de Dios, Dios es infinitamente grande. ¿Cómo puede ser que pongamos nuestra confianza en cosas y no en Dios? Porque sí, es verdad que muchas veces decimos, bueno, Señor, confiamos en ti. Pero en el día a día no somos capaces de hacerlo en muchas ocasiones. Y digo yo que podrán quitarnos todo lo que tenemos, pero seguiremos teniendo a Dios. Seguiremos teniendo a Dios. Como dijo aquella mujer, si tengo a Dios, solo Dios me basta. Ahora bien, si Dios es infinito, esto es el pensamiento más difícil de captar. Si Dios es infinito, este es el pensamiento posiblemente más difícil de captar cuando hablamos de sus atributos. Así que definamos qué es lo infinito. Bien, primero, lo infinito no tiene límites. Eso es lo primero, ¿no? Lo infinito no tiene límites. Es decir, no se le puede oponer o frenar. Es una cosa que los profetas lo describen, ¿no? Dios tal. ¿Quién podrá decirle a Dios no hagas esto o para o detente? Nadie. Así que lo infinito no tiene límites. No lo pueden contener o poner dentro de una categoría. ¿En qué categoría ponemos a Dios? ¿Cómo describimos a Dios? Vamos a ver que Isaías, en un texto que vamos a ver, Isaías 40, dice, ¿a quién me compararéis? O sea, no se puede comparar a Dios a nada, absolutamente a nada. Lo que Dios es, lo que Dios sea, lo es sin límites ni fronteras. No tiene límites, no tiene fronteras. Eso es lo primero que tenemos que entender cuando hablamos de la infinitud de Dios. Dios no tiene límites. Segundo, Dios no puede ser medido. ¿Cómo medimos a Dios? ¿Qué tan grande es Dios? No lo podemos medir. Hay una ilustración de C.S. Lewis muy bonita. Él escribió esto, dijo, toma una hoja de papel extendida infinitamente en todas las direcciones y toma un lápiz. Imagínate, ¿no? Una hoja de papel en blanco y ahora que esa hoja fuera infinita, hacia todas las direcciones. Imagínate, ¿no? Y ahora dice él, toma un lápiz y haz una línea de 1 pulgada de largo. Haz una línea de 1 pulgada de largo. Donde empiezas a presionar el lápiz representa el principio del tiempo. Y donde lo levantas, el final. Y alrededor, infinitamente en todas las direcciones, está Dios. La imagen que él pone, ¿no? Una hoja de papel infinita. Y ahora tú haces el tiempo que nosotros vemos, lo que conocemos, la historia, o el papel, ¿no? Pones 1/4 y dejas. Ese es el tiempo. Y todo lo demás hacia todos los lados es Dios.
Es una buena ilustración, ¿no?, para entender la magnitud de estas cosas. Tercero, no tiene principio ni fin, por supuesto. Eso va implícito va implícito en la palabra infinito. Si es infinito es que es sin fin, literalmente. Pero bueno, esto es... ¿Qué más? Bueno, lo infinito es que no se puede cuantificar. Es decir, no lo puedes contar. ¿Cómo cuentas a Dios? Empiezas 1, 2, 3, ¿hasta cuánto? ¿Desde cuánto? No puedes contar a Dios, no se puede cuantificar. La mejor ilustración sería, pues por ejemplo, los granos de arena. ¿Cuántos granos de arena hay en el mundo? De todas las playas del mundo. ¿Quién puede contar eso? No, nadie, es incontable, no se puede contar. Bien, pues Dios es de esta manera. Dios no lo puedes contar, no lo puedes cuantificar, no lo puedes meter en un esquema, no lo puedes meter en un cuadro. Imposible. Quinto, no tiene grados. Es decir, ¿podemos decir que es un poco infinito o muy infinito Dios? No, ¿verdad? O es 100% infinito o no lo es. O sea, Él no es mucho infinito o poco infinito. Es infinito, punto. O sea, no tiene grados. No tiene grados. No se puede graduar lo infinito. Sexto, no puede ser definido. ¿Quién define a Dios? ¿Qué es Dios? Podemos decir una cosa, ¿no? Pues Dios es amor, o Dios es espíritu, o Dios es no sé qué, pero no se puede definir a Dios. Porque trabajamos con un cerebro limitado para tratar de definir lo que es ilimitado. O sea, yo estoy trabajando, para intentar definir a Dios, estoy trabajando con un cerebro limitado. En algunos casos más que otros, pero limitado. Y estoy intentando definir lo que no tiene límites. ¿Cómo hago? Imposible. Ahora, hay una cosa también que tenemos que explicar cuando hablamos de la infinitud de Dios, y es la inmensidad. La inmensidad. La inmensidad es la infinitud de Dios en relación al espacio. Aquí ahora ya vas a tener que esforzarte más, yo también, claro. Inmensidad es la infinitud de Dios, pero en relación al espacio y el tiempo. Bien, hay una definición de inmensidad. La definición de inmensidad es la perfección de Dios por medio de la cual trasciende todas las limitaciones espaciales y sin embargo está presente en cada sitio del espacio con todo su ser. O sea, la inmensidad de Dios quiere decir que Dios trasciende todas las dimensiones que nosotros podamos hoy. ¿Qué dimensiones hay hoy? Tiempo, espacio y ¿cuál más? ¿Tú que fuiste a la universidad? Solo largo, alto y el tiempo. Y el tiempo, ok. Espacio y tiempo, ¿no? Bien. Pues la inmensidad de Dios tiene que ver con que Dios trasciende todo eso. Pero al mismo tiempo, Él está presente en todas esas dimensiones con todo su ser. Esa es la inmensidad de Dios. ¿Más o menos lo podemos entender? Sí, ¿no? No es tan difícil, ¿no? Bien. No que Dios sea todo, porque eso es panteísmo. Dios no es todo. Dios está en todos los lugares, pero no es todo. O sea, Dios está aquí, pero Dios no es un banco, ni una columna, ni una hoja de papel. Dios es Dios, aunque está en todos los sitios, pero no es, ni es una estrella porque está en el sol. Él es un ser aparte, eso ya lo hemos visto. Pero su inmensidad tiene que ver con que Él está en todos los lugares, aunque esos lugares no lo sujetan, sino que Él trasciende, o sea, va más allá de las limitaciones que nosotros hoy conocemos. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Ana? ¿Vamos bien? Yo sé que hasta ahora ya están nuestras cabezas un poco... No está ausente de ninguna parte del espacio, ni más presente en un lugar que otro. Esa es la inmensidad de Dios. Dios no tiene que ir, bueno, voy a ir a... No, Él está en todos los lugares, al mismo tiempo en todo su ser.
Esa es la inmensidad de Dios. Ahora, ¿tú lo puedes entender? Pues si lo puedes, me lo explicas después. Simplemente estamos definiéndolo, nada más. Inmensidad y Inmensidad y omnipresencia serían sinónimas, pero hay una diferencia que tenemos que aclarar. Bien, vamos a hacerlo. Inmensidad es Dios trasciende a todo espacio sin quedar sujeto a las limitaciones de este. Eso es lo que hemos explicado, ¿no? Dios trasciende todas las cosas, el espacio y el tiempo, pero al mismo tiempo no está sujeto a esas limitaciones. Y la omnipresencia denota que a pesar de lo anterior, Él llena cada parte del espacio con su ser. Si la inmensidad tiene que ver con que Él trasciende todas las limitaciones. Y la omnipresencia tiene que ver con que Él llena cada parte del universo, del espacio, con su ser en todo momento. Bueno, no es tan difícil, ¿no? Dios no necesita trasladarse para ir a ningún lado. Por ejemplo, nosotros a veces oramos, Señor, ven, ayúdame. Como una expresión, pero en realidad no viene a ayudarnos, porque no hay un lugar en el que Él no esté. Simplemente lo he puesto como un ejemplo, ¿no? Cuando decimos, Señor, ven, ayúdame, ¿dónde viene Él? Él está siempre presente, ¿no? Es una expresión nuestra. Por ejemplo, Salmo 139 dice, si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. Y me asirá tu diestra. Si subiese a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Eso describe la inmensidad de Dios y la omnipresencia de Dios. Así que es imposible pensar en un lugar en donde Dios no esté. Es imposible. No podemos pensar en un lugar donde Dios no esté. Ahora, por ejemplo, Blaise Pascal dijo que nosotros, los seres humanos, estamos a mitad de camino entre la inmensidad y lo que es infinitesimalmente pequeño. Eso es lo que dijo él. Y es verdad, o sea, estamos en el medio nosotros. La inmensa vastedad del universo la vemos en una molécula, por ejemplo. La vemos en una bacteria, la vemos en un electrón, en un átomo o, por ejemplo, una gota de agua, por un pasaje que vamos a leer ahora. Puedes ver hasta documentales que hay que dicen la vida en una gota de agua. Porque una gota de agua contiene todo lo que puede representar y necesitar la vida en este planeta. Una simple gota de agua. Por ejemplo, los científicos nos explican que en una gota de agua hay un universo completo. En una gota de agua. Por ejemplo, en una gota de agua caben literalmente miles y miles de seres microscópicos, como bacterias, algas, protozoos, etc. Fíjate tú hasta dónde. Por ejemplo, en una gota de agua del mar hay más de 1 millón de bacterias. En una gota de agua. Hay más de 1 millón de bacterias. Vamos a leer este pasaje que está en Isaías 40. Isaías 40. Y vamos a intentar hacer algo. Isaías 40. Tomamos el versículo 12. Isaías 40, 12. Dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones
le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano era una zona conocida por ser una zona con mucha madera, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. Así que, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Bien, veamos algo aquí. Alguien dijo, un escritor, Tozer, dijo, este es el pasaje probablemente, este pasaje es probablemente el vuelo más grande, osado, que jamás la mente humana ha hecho. Me encantó esa frase. Es el vuelo más osado que jamás la mente humana ha hecho. Y yo añadiría, es el pensamiento más elevado de Dios que conozco dentro y fuera de la Biblia. Este pasaje. Lo que hace Isaías es tomar ciertos elementos de su época e intentar definir para nosotros la infinitud de Dios. Eso es lo que está diciendo. Y Isaías pone algún ejemplo que ahora vamos a ver. O sea, con los elementos que él tenía en ese momento, él quiere intentar explicar de alguna forma la infinitud de Dios. Así que hagamos nosotros lo mismo. Hagamos nosotros lo mismo. Isaías va a hacernos una pregunta con la intención de tocar nuestra mente. Cuando se hace una pregunta se hace por eso, precisamente, ¿no? Para despertar la atención del que está oyendo o leyendo. Cuando tú estás leyendo algo, plano, lo estás leyendo y de repente se hace una pregunta, inmediatamente en tu mente, ¿qué hace tu mente? Se prepara para intentar responderla. Así que hace una pregunta para tocar nuestra mente y hacernos pensar en la grandeza de Dios. No vamos a tratar todo el pasaje, solo vamos a tratar 2 o 3 ejemplos. Por ejemplo, el versículo 12 dice, ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano? Bien, en aquel entonces no estaban medidas las aguas, hoy sí. Hoy sí. Más o menos sabemos cuánta agua hay en la tierra. Bien, en la tierra hay 1.389 millones de kilómetros cúbicos de agua. 1.389 millones de kilómetros cúbicos de agua. Y el texto dice que la grandeza de Dios es tan sublime que toma todo el agua de nuestro planeta y la puede poner en el hueco de su mano. Ve lo que está haciendo Isaías, ¿no? Con los recursos que él tiene, está poniéndonos una ilustración. Piensa en el mar, bueno, pues él, ¿quién la midió? Nadie. En ese entonces, ¿qué contestaría cualquiera que leyera Isaías? ¿Quién midió las aguas? Nadie. Bien, Dios sí. Y las midió con el hueco de su mano. ¿Ves cómo Isaías quiere despertar nuestra mente? Millones, no de litros ni de toneladas, sino de kilómetros cúbicos en el hueco de la mano. Si esto hoy es algo absolutamente increíble, en el tiempo de Isaías más todavía. Porque en el tiempo de Isaías no eran conscientes de la grandeza que tiene el universo. Hoy nosotros somos mucho más conscientes de eso con todos los medios que tenemos. Así que yo pregunto, ¿no? ¿Hay algún problema que no pueda resolver en tu vida el Señor? ¿Algo que se le puede escapar? ¿Alguna situación que estás atravesando que sea más grande que Él? ¿Cuál es el problema? Lo que dijimos de Lady Juliana, que muchas veces tenemos nuestra mente en cosas en vez de en el Señor. Y cuando vienen problemas, pues vemos el problema más grande que Dios en ese momento. Yo el primero, Por eso, ¿hay algún problema que Dios no pueda resolver en mi vida? Ninguno. ¿Hay algo que se le pueda escapar a Dios? Nada.
Bien. Y ahora dice Isaías otra ilustración. Nos dice que midió también los cielos con su palmo. Midió los cielos con su palmo. Bien, expliquemos esto. En los tiempos de Isaías se usaba como medida un palmo. También llegamos al Nuevo Testamento, por ejemplo, se usa un codo, que era medio metro. Un palmo son unos 20 centímetros aproximadamente. Depende del tamaño de la mano del animal. Pero 20 centímetros más o menos. Hoy usamos una regla, usamos metro y usamos otras medidas. Pero lo importante es que lo que Isaías dice es que los cielos, o sea, el universo, Dios lo mide con un palmo. Bien. Hoy usamos la medida, por ejemplo, de años luz, para hablar de distancia que recorre la luz en un año. Os recuerdo que la luz en un segundo recorre 300.000 kilómetros. En un segundo. Bueno, no llega a 299.000 no sé cuánto, pero 300.000, se suele redondear. Bien, usemos una ilustración para entender lo que Isaías dice cuando está diciendo mide los cielos con un palmo. Si yo ahora cojo una pistola y disparo una bala que pudiera ir a la velocidad de la luz, en un segundo daría 7 vueltas a la Tierra. O sea, antes de que tú, o si yo fuera Flash y pudiera moverme a la velocidad de la luz, saldría de aquí, daría 7 vueltas alrededor del mundo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y tú ni te enterarías. O sea, pestañearías y ¿qué ha pasado? Nada, he ido a dar 7, una vuelta por ahí, una vueltecita por ahí. Eso en un segundo. Por ejemplo, ¿a cuántos años luz de distancia están las cosas? Para que podamos ver la magnitud de lo que Isaías está diciendo. Eran cosas que él no tenía, pero nosotros sí. Era la medida para él. Hoy medimos nosotros en años luz. Años luz es lo que la luz recorre en un año para nosotros. Cada segundo, 300.000 kilómetros. Bien, por ejemplo, si quisiéramos ir hasta el Sol, nosotros quisiéramos ir hasta el Sol a la velocidad de la luz, tardaríamos 8,3 minutos. Hasta allí, hasta el Sol, a la velocidad de la luz. Por ejemplo, si quisiéramos ir a Próxima Centauri, que es la estrella más cercana, aparte del Sol, tardaríamos 4,3 años luz, a 300.000 kilómetros por segundo. 4,3 años. Si quisiéramos ir a la estrella polar, esa estrella, o la estrella del norte, esa estrella que vemos, mira qué bonita, qué cerquita está, la estrella polar, bien, está a 320 años luz. 320 años luz. Cerquita, ¿eh? Por ejemplo, si quisiéramos ir al centro de nuestra galaxia, tardaríamos 26.000 años luz al centro de nuestra galaxia. Si quisiéramos ir a Andrómeda, que es la galaxia más cercana a la nuestra, grande, la iglesia grande, la galaxia grande más cercana, tardaríamos 2,5 millones de años luz para salir de nuestra galaxia. A la próxima galaxia, 2,5 millones de años luz. Y si quisiéramos ir a la GNZ11, GNZ11 es la galaxia más antigua que de momento se han descubierto con los telescopios que tenemos. Tardaríamos 13.400 millones de años luz. Isaías dice, toda esa vastedad que nosotros vemos, para que luego viene Isaías y nos dice, te quiero explicar cómo es la infinitud de Dios. Con un palmo, Dios mide lo que a nosotros nos llevaría 13.400 millones de años luz, de años a la velocidad de la luz. Y Dios lo mide con un palmo. De momento lo que tenemos hasta ahora conocido. Es su manera de expresar la infinitud de Dios. Así que así es tu Dios y así es mi Dios. Isaías lo que está tratando es de dibujarnos
que Dios es muchísimo más grande de lo que nosotros podamos llegar a concebir. Hablar de años luz, un simple año luz es impensable y parece que está ahí. Sospecho que dentro de años, con los medios que habrá a disposición, que a veces se usan para demostrar que Dios no existe, no harán otra cosa que hacer más grande a Dios todavía. Cada cosa que sacan, cada invento que sacan para demostrar la vastedad del universo y para demostrar, según ellos, que Dios no existe, lo único que están haciendo es hablando más todavía de la grandeza de Dios. Hay un libro que, si lo queréis comprarlo, yo quiero comprarlo. Me han hablado de él, ya han vendido, es un bestseller. Es un libro que han escrito unos científicos que creo que ni son cristianos, que hablan de la existencia de Dios. No son cristianos, ni se han convertido, ni nada que se le parezca, pero han escrito un libro, algunos francés, alemán, hay varios, y ellos hablan de que la ciencia, hoy por hoy, demuestra que hay algo más. Ellos no lo llaman Dios, por supuesto, ni nada que se le parezca. Bien, los versículos 15 al 17, Isaías también nos usa otra ilustración, y es que dice que las naciones le son a él como nada. Todas las naciones le son a él como nada, para ver la infinitud de Dios. En el mundo hoy hay 8.000 millones de personas. En el 37, 9.000 millones. O sea, hay la predicción que hay. 46. 8.000 millones de personas. Mucha gente, ¿eh? Bueno, el texto dice que le son como nada, pero no quiere decir que para Dios no tienen valor esas personas. No es esa la idea. Sino que todos esos miles de millones de personas, comparados con Dios, no son como nada. Son como nada. Es otra manera en la que Isaías está intentando mostrar la infinitud de Dios. Así que, ¿cómo es Dios? Pues como poníamos al principio, pues es igualito que nadie. Es igualito que nadie. Dios no tiene ninguna comparación. El hombre que os dije al principio, Anselmo, escribió también esto, dijo: todo cuanto se pueda pensar o decir acerca de Dios, de todo cuanto se pueda pensar o decir acerca de Dios, su infinitud es lo más difícil de captar, dice él. Aún tratar de concebirla parecería algo que se contradice a sí mismo, puesto que esta conceptualización exige que comprendamos algo que sabemos desde el principio que nunca podemos realizar. Él, padre de la Iglesia, Anselmo, no un tuercebotas, empieza a decir de la infinitud de Dios, dice: esto es lo más difícil de captar, lo más difícil de poder explicar, porque partimos del hecho de que intentamos explicar algo que no tiene explicación. ¿Y qué hace Isaías en este sentido? Usar ilustraciones que tenía en su momento para que nosotros podamos comprender las cosas. Dice que esas naciones son como una gota de agua que cae de un cubo. En un vaso de agua de 200 centilitros, que es un vaso normal de agua, hay 4.000 gotas. 4.000. En un litro serían unas 20.000 gotas. Y en un cubo estándar con el que fregamos en casa, pues un cubo estándar tiene unos 20 litros. Bien, pues eso se equivale a 400.000 gotas. O sea, un cubo tiene unas 400.000 gotas aproximadamente. Pero la figura es la siguiente. Sitúate frente a ese cubo de agua. Piensa, ¿no? Un cubo de agua ahora mismo. Imagínatelo. Imagínate una sola gota de ese cubo de agua. Una. No un vaso, ni un litro, ni un poco. No, una gota. O sea, una gota. Bien, pues la infinitud de Dios, lo que nos dice Isaías es que todas las naciones, todo el mundo, son como una de esas gotas. Como una, nada más. Y en el versículo 18, Isaías exactamente dice eso. ¿A quién, pues, haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis?
¿A qué haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? A W. Tozer, ya os he hablado mucho de él y os he recomendado 1.000.000 de veces que cualquier libro que consigáis de él lo podáis leer. Dice, el intelecto sabe, hablando de Dios, el intelecto sabe que te ignora, porque sabe que no se te puede conocer, a menos que se pueda conocer lo imposible de conocer y se pueda ver lo visible y alcanzar lo inalcanzable. Y sigue diciendo él, no debemos retroceder, aunque la subida sea difícil. O sea, él empieza diciendo, es imposible conocer a Dios, pero eso no nos tiene que hacer retroceder, dice él, aunque la subida sea difícil y no haya ayuda mecánicas para la subida. El viaje no es para la vista, dice Tozer, sino para el corazón. Cuando la Biblia te intenta explicar algo de la infinitud de Dios, no es para tu vista, ni para tu intelecto, sino para tu corazón. Imagínate, trasladar todo eso a mi situación que estoy viviendo. Necesito esto, Señor, ¿me vas a dar lo que necesito? ¿Será capaz de interferir Dios? ¿Tiene poder para cambiar alguna de mis situaciones que son imposibles? Pero, dice él, busquemos estos trances del pensamiento y ascensiones de la mente, le llama. Me ha encantado esto. Estos trances del pensamiento y ascensiones de la mente. Porque claro, cuando una persona, cuando un hijo, una hija de Dios, tenemos situaciones y problemas y no sabemos salir de eso, lo mejor es como le llama Tozer, un trance del pensamiento, ¿no? Es ir a la Biblia, ¿no? La palabra de Dios y ahí, no sé cómo se diría. Busquemos estos trances del pensamiento y ascensiones de la mente. Según a Dios le complazca dárnoslo, sabiendo que Dios les da con frecuencia vista a los ciegos y les susurra a los infantes y a los niños de pecho verdades nunca soñadas para los sabios y para los prudentes. Y él posiblemente se refiere, vamos allí, a lo que Pablo dice en 2 Corintios capítulo 2. 2 Corintios capítulo 2. Dice allí Pablo, 2 Corintios 2, 10. No, perdón, es primera. Primera, sí. Pone primera, sí, sí. No es ese. Es cuando dice con las cosas que ojo no vio ni oído yo que Dios ha preparado. ¿Dónde está eso? Aquí está, el 2.9. Sí. Estaba yo buscando en el 1, perdón. Estaba buscando en el capítulo 1. Bien, está bien. Dice 2.9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido al corazón en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Así que como Dios no tiene tamaño, esto habría que aplicarlo a su carácter, a sus atributos y a sus percepciones. Cuando dice que cosas que ojo no vio ni oído yo, no tiene que ver con la distancia del universo, sino con el carácter de Dios, con lo que Dios es. Dios es infinito en su amor, por ejemplo. Y eso sí nos lo reveló Dios. Dios es infinito en su amor. Mirad, John Piper dice que hay dos formas de magnificar un objeto. De magnificar un objeto hay dos formas. Dice el primero, un microscopio. Con un microscopio haces de algo muy pequeño algo grande, asequible a ti, lo estás magnificando, ¿sí? Microscopio. Y él luego dice, pero también con un telescopio es una manera de magnificar, ¿por qué? Porque yo hago algo muy grande, pequeño, lo acerco para verlo y lo hago visible a mis ojos.
Con un telescopio tú ves algo que tú desde aquí no lo puedes apreciar y lo que haces es magnificarlo porque lo acercas, pero al mismo tiempo lo haces asequible a ti. Y él dice, microscopio y telescopio. Y él dice, su amor es así, por ejemplo. ¿Será Dios capaz de perdonar a un asesino? Dice él. ¿Así de grande es el amor de Dios o no? O pongamos, ¿será Dios capaz de perdonar a Hitler? ¿Es así de grande el amor de Dios o no? Veamos algo que dice Pablo. Cómo Pablo usa este concepto de magnificar algo. Vamos a 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Veamos cómo está haciendo Pablo esto. Para explicarnos, para acercarnos, para ampliarnos el amor de Dios. 1:15, 1 Timoteo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Bien. Pablo está diciendo que Dios al salvarlo a él, un asesino como era, Pablo era un asesino. Pablo era un asesino. Te hace ver la magnitud del amor de Dios y de su perdón. A través de él acerca esa perfección de Dios incomprensible para que tú lo veas. Él está diciendo, bueno, el amor de Dios, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Ese es el concepto grande. ¿Y ahora qué hace Pablo? Usar el microscopio, telescopio, lo que quieras, para ese concepto acercarlo y ampliarlo. Y que tú puedas ver. ¿Qué significa el amor de Dios? ¿En qué sentido la infinitud del amor de Dios? Bien, en que Dios fue capaz de perdonarlo a él, que era un asesino. Y si Dios fue capaz de perdonarlo a él, que era un asesino, pues puede hacerlo con cualquiera. Pues él dice, yo soy el primero. ¿Entendéis lo que está haciendo, no? Así que el amor de Dios es infinito. Esto ya lo dijimos, pero simplemente quería poner este ejemplo y otro. Por ejemplo, su belleza es infinita también. Su belleza es infinita. Un autor dice, si cogiéramos a todas las top model del mundo juntas, no habría color. O sea, si hablamos de belleza, si cogiéramos a todas las top model juntas e hiciéramos una especie de super top model, no habría color con Dios, con la hermosura, con la belleza de Dios. Salomón no fue capaz de alcanzar la belleza de un lirio. Eso que está ahí es un lirio de agua. Jesús lo dijo, ¿no? Ni Salomón. A Salomón se podía vestir muy bien, pero como un lirio no. Imagínate, como un lirio, quedaría como un payaso. ¿Qué es bonito para ti y para mí? ¿Qué es bello para nosotros? Dice el salmista en el Salmo 16, en tu presencia hay plenitud de gozo. Él habla allí de los ídolos, en el Salmo 16 habla de los ídolos, en el Salmo 16 habla de cosas materiales, cuando él dice, es hermosa la heredad que me ha tocado, y habla de otras cosas también, de la vida, de la muerte, de no permitirás que tu santo vea corrupción. Habla de aquellas cosas en el Salmo 16 que nos pueden parecer bellas, o bonitas, o agradables a nosotros. Pues él dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Es decir, lo que viene diciendo David es, cuando te veo, no hay nada más atractivo ni nada más bello que tú. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. O sea, como que él dice, si pongo en una balanza todo lo que el Salmo dice, los ídolos, la vida, la muerte, las herencias, las cosas, si las pongo en una balanza, no hay color. Tú eres infinitamente mejor. Por eso en tu presencia es donde hay plenitud de gozo.
Si Dios es así, Dios es infinitamente capaz de todo. Puede suplir cualquier pérdida, satisfacer cualquier necesidad y satisfacer cualquier corazón y llenar cualquier necesidad. Al yo entender esto y ver la realidad de un pedazo de cómo es Dios, pues el gozo viene, el gozo tiene que venir. Hemos hecho muchas veces la diferencia, el gozo no es alegría. Gozo no es alegría, pero el gozo debe producir alegría. Como que debe producirla, ¿no? Su belleza es infinita. Podríamos mencionar mucho más. Termino con esto, una cita más. Dice, la persona que llega a unas creencias correctas respecto a Dios queda aliviada de 1000 problemas temporales, porque ve de una vez que estos tienen que ver con cuestiones que a lo sumo no le pueden preocupar por largo tiempo. Poco a poco, la poderosa carga de la eternidad comienza a pesar sobre él, con un peso más aplastante que todos los sufrimientos del mundo, amontonados unos sobre otros. Esto es un comentario sobre el texto que Pablo dice que nuestro cuerpo, que se va desgastando, cada vez produce en nosotros un eterno peso de gloria. Cada vez produce en nosotros un eterno peso de gloria. Cuando uno va conociendo al Señor y va avanzando en su conocimiento, pues te vas dando cuenta de esto, que al final no hay nada como el Señor en la vida. El Señor no tiene sustitutos. Esto es algo de la infinitud de Dios. Hemos querido explicarla y poner algún ejemplo. Con nuestro lenguaje torpe y nuestra mente infinita. Pero hagamos, por ejemplo, que esto nos provoque lo que le provocó también a Isaías en el capítulo 6, cuando él vio también la infinitud y la grandeza y la majestad y la inmensidad de Dios. Cuando él vio en aquella visión a Dios que venía y sus faldas llenaban el templo y todo aquello empezó a... Y él pues dijo... y los que estaban allí, los seres aquellos, exclamaron, ¿no? Santo, santo, santo. Cada vez que vemos a Dios, la infinitud de Dios, no podemos decir otra cosa que Él es santo. Y explicamos que la palabra santo quiere decir que Él es distinto. Él es el otro, que a veces los seres humanos buscan, ¿no? Todos los seres humanos buscan el otro. No sé cuál fue la religiosa esta que dijo... Creo que fue una religiosa que dijo que nosotros tenemos un agujero en el corazón del tamaño de Dios. Nosotros tenemos en el corazón un agujero del tamaño de Dios. Imagínate cómo es el agujero. Y solo Dios puede llenarlo. Y nosotros agradecemos que Él ha llenado nuestros corazones. ¿Alguna pregunta? Ahora que apaga la máquina.